Su esposo, un médico exitoso, la humilló con un secreto bien guardado. Lo que su esposa hizo después lo cambió todo. Era una noche tranquila en la ciudad, pero dentro de Laura reinaba una inquietud imposible de ignorar. Desde hacía semanas, un presentimiento amargo la invadía, una sospecha persistente que le carcomía el alma cada vez que David llegaba tarde a casa. Sentada en la mesa del comedor con la cena servida y una vela titilando en el centro, sus ojos se fijaban en el reloj de la pared, como si en el monótono tic-tac pudiera hallar respuestas. David ya no era el mismo. Su risa, su forma de mirarla, incluso el modo en que la tocaba, habían cambiado antes. Su llegada estaba cargada de pequeños gestos. Una sonrisa, un beso en la frente, un abrazo que la hacía sentir protegida. Ahora, apenas cruzaba la puerta murmurando algo sin importancia, evitaba su mirada y pasaba horas encerrado en su teléfono, supuestamente hablando del trabajo. Aquella palabra, que alguna vez la llenó de orgullo, ahora le pesaba como una losa. Esa noche no fue la excepción. David llegó más tarde de lo habitual, con la misma excusa de siempre. La clínica está colapsada, emergencias por todas partes, no pude salir antes. Sus palabras salieron con facilidad, pero Laura ya no se las tragaba. Algo más estaba ocurriendo. Lo sentía, lo veía en la forma en que evitaba cruzar miradas con ella, en cómo escondía el teléfono cada vez que ella se acercaba. «Hoy hice tu cena favorita», dijo, intentando que su voz sonara cálida. «No tengo hambre», respondió él sin siquiera mirarla, quitándose la chaqueta y dirigiéndose directamente a la habitación. Laura lo siguió con la mirada. La distancia entre ellos era cada vez mayor, y ya no sabía cómo recuperar lo que un día pareció tan natural. ¿Dónde había quedado el hombre que la hacía reír hasta el dolor de estómago? Aquel David que conocía cada rincón de su alma parecía estar desapareciendo frente a sus ojos. La duda comenzó a crecer como una sombra en su mente. Los fines de semana que él pasaba de guardia, las noches en las que aseguraba estar demasiado agotado para conversar, pero pasaba horas en su teléfono. Algo estaba ocultando, y aunque aún no podía nombrarlo con certeza, sentía que su mundo se derrumbaba poco a poco. Esa misma noche, después de que David se encerrara en el baño con su teléfono, como ya era costumbre, Laura decidió que no podía seguir ignorando la realidad. Se puso de pie con el corazón latiéndole con fuerza. Sus dedos temblaban al tomar el celular de David, que él había dejado sobre la cama. Nunca había sido de las que espiaban a su pareja, pero la incertidumbre la estaba devorando. Respiró hondo y deslizó su dedo sobre la pantalla para desbloquearlo. Su corazón se aceleró aún más mientras revisaba. Al principio, todo parecía normal. Mensajes de trabajo, correos electrónicos, citas médicas, pero cuando abrió WhatsApp y se encontró con un nombre en particular, sintió que el estómago se le revolvía. Elena. Siempre la había escuchado mencionar de pasada, la esposa del jefe, nada más que una referencia sin importancia. Entonces, ¿por qué David hablaba con ella tan seguido y, sobre todo, a horas tan extrañas? Con un nudo en la garganta, abrió la conversación. Al principio, los mensajes parecían inofensivos, pero a medida que deslizaba el dedo por la pantalla, las palabras tomaban un tono cada vez más íntimo. «No puedo esperar para verte mañana. Aún pienso en lo que hicimos anoche». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiera congelado en el tiempo. Pero no eran solo palabras. Había fotos, imágenes que no dejaban lugar a dudas. David la estaba traicionando. Cerró el teléfono y lo dejó caer sobre la cama, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre al que había amado, en quien había confiado ciegamente, tenía un romance con la esposa de su jefe. Su pecho se llenó de rabia, pero en lugar de explotar en gritos o lágrimas, otra emoción se apoderó de ella: determinación. No iba a rogarle explicaciones.
no iba a pedirle nada. Laura tenía otros planes. Más tarde, cuando entró al baño y se miró en el espejo, supo que algo dentro de ella había cambiado. En sus ojos no había lágrimas, sino una resolución que antes no estaba allí. Se acabaron las dudas, se acabaron las preguntas. Laura había decidido vengarse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por fuera, se mostraba tranquila, fingía que nada había cambiado. Sonreía con los labios, aunque su corazón estaba destrozado. Mientras tanto, David seguía con su rutina, sin sospechar que ella ya sabía la verdad. Sin embargo, por dentro, Laura planeaba cada uno de sus movimientos con una precisión quirúrgica. No era solo descubrir más detalles, era venganza. Necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que le dieran el poder de destruirlo. Tomar la decisión de contratar a un detective privado fue lo más difícil. Sentada en la sala, con el número en la pantalla de su teléfono, dudó por un instante. ¿Realmente quería llegar tan lejos? Pero entonces recordó los mensajes, recordó las fotos, la sensación de haber sido desplazada en su propio matrimonio, y en ese momento la duda desapareció. Marcó el número con las manos temblorosas, pero con el alma decidida. En cuestión de minutos, todo estaba arreglado. La cacería había comenzado. La misión de Laura era clara: seguir a David, obtener fotos, documentos, cualquier cosa que pudiera confirmar lo que ella ya sospechaba. La semana siguiente se convirtió en una eterna espera, una mezcla de ansiedad y expectativa que la devoraba por dentro cada vez que salía de casa. La observaba con la certeza de que pronto lo tendría atrapado. Unos días después, cuando el detective le envió un correo con el asunto «Pruebas», Laura sintió que el tiempo se detuvo por completo. No estaba preparada para lo que iba a ver, pero sabía que era algo que necesitaba. Al abrir el archivo, la pantalla se llenó de imágenes que confirmaban sus temores. David y Elena, su supuesta amiga, la esposa del jefe, aparecían en una serie de escenas reveladoras. Un hotel discreto en el centro de la ciudad, cenas íntimas, caricias furtivas. Cada foto, cada imagen, eran la confirmación indiscutible de su traición. Laura cerró los ojos por un momento, permitiendo que la rabia burbujeara dentro de ella. No era una ira explosiva, sino una furia contenida, una rabia lenta que hervía bajo su piel, alimentada por cada una de las mentiras de David. Ahora ya no quedaba duda, ahora ya tenía lo que necesitaba. La traición ya no era una vaga sensación, era un hecho concreto. Y ahora David pagaría por todo. Esa noche, mientras David cenaba absorto frente al televisor, Laura se movía con una tranquilidad que la sorprendía incluso a sí misma. Había finalizado cada detalle: las fotos, los mensajes, los vídeos que el detective había recopilado. Estarían en manos de todas las personas que conocían a David en cuestión de días. El golpe sería devastador y no habría forma de revertir lo que había comenzado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó David con una indiferencia palpable, sin apartar la mirada de la pantalla. Laura lo observó con calma durante un segundo, su sonrisa leve ocultando el torrente de emociones que se agolpaban dentro de ella. Qué irónico era todo. El hombre que tenía delante, tan despreocupado, no tenía idea de que su vida estaba a punto de derrumbarse, de que todo lo que creía seguro se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. «Normal, lo de siempre», respondió Laura con un tono casual, como si nada estuviera sucediendo. David ni siquiera levantó la mirada. No sabía que esa calma que Laura mostraba no era la de una esposa ajena a lo que sucedía, sino la de una mujer resuelta, decidida a destruir todo lo que él había construido sobre mentiras. Esa misma noche, después de que David se acostó, Laura encendió su computadora y envió el primer lote de fotos. El destinatario principal fue el jefe de David, esposo de Elena. Luego, con determinación, envió los archivos a una larga lista de contactos:
colegas, amigos, incluso algunos familiares cercanos. Los mensajes volaron rápido. Laura podía imaginar cómo las imágenes iban aterrizando en cada teléfono, cómo cada destinatario, incrédulo, abriría el archivo con asombro y miedo, sin saber lo que estaban a punto de ver. El impacto sería inmediato y el daño que se desataría no podría ser controlado. A la mañana siguiente, cuando David salió para ir al trabajo, Laura se quedó en la sala sosteniendo su taza de café, como si fuera parte de ella misma, inmóvil. No tuvo que esperar mucho. El primer mensaje llegó alrededor del mediodía. Era del jefe de David exigiendo una reunión inmediata. Después, uno tras otro, comenzaron a llegar los mensajes de amigos y conocidos, todos preguntando lo mismo. ¿Qué diablos estaba pasando? Esa tarde, cuando David regresó a casa, su rostro estaba pálido, completamente desencajado. No había color en su expresión, y Laura lo observó desde la puerta de la cocina, con el corazón latiendo fuerte en sus oídos, sabiendo que finalmente había llegado el momento. ¿Qué hiciste?, preguntó David, su voz quebrada, llena de desesperación. El rostro de Laura reflejaba la calma que había estado buscando, la calma que se podía ver en alguien que ya no tenía nada que perder. Laura lo miró directamente, con una tranquilidad antinatural. «Les mostré la verdad que tú me ocultaste», respondió dejando la taza en la mesa con un gesto lento y deliberado. «Tú fuiste el que destruyó nuestro matrimonio, y yo solo me aseguré de que los demás lo supieran». El silencio que siguió fue insoportable. David, atónito, no podía entender lo que estaba sucediendo, como si de repente estuviera viendo a una extraña frente a él. Pero la verdad era simple. Él había sido el primero en dar el paso hacia la destrucción. Laura solo había decidido poner fin a la farsa. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual. El aire estaba pesado, casi denso, como si todo estuviera a punto de romperse. David se desplomó en el sofá, mirando al suelo, como si allí pudiera hallar alguna respuesta a la calamidad que había desatado. Mientras tanto, Laura caminaba por la sala, observándolo sin ningún atisbo de compasión, con la certeza de que no había vuelta atrás. Sabía que había cruzado un límite, uno del que no podría regresar, pero no sentía remordimientos. Todo lo que David había hecho con su vida, con su matrimonio, merecía una respuesta. Las horas siguientes fueron tensas. David recibió llamadas tras llamadas tras llamadas. Sus amigos, sus colegas, todos le preguntaban lo mismo. El escándalo ya era imposible de ocultar. La revelación de su infidelidad no solo había destrozado su vida privada, sino que comenzaba a arrastrar consigo su vida profesional. Las fotos y los mensajes que Laura había enviado ahora circulaban entre sus contactos, y los rumores se expandían más rápido de lo que él podía manejar. Laura lo observaba todo desde la distancia, viendo cómo él comenzaba a desmoronarse. El hombre que antes había sido tan seguro de sí mismo, que jugaba con la vida de dos personas como si nada importara, ahora estaba al borde del abismo. Las palabras que solía usar con confianza, ahora se convertían en susurros de desesperación, tratando inútilmente de apagar un fuego que ya había consumido todo. Finalmente, después de horas de tenso silencio, David se levantó del sofá y caminó hacia Laura, que permanecía de pie en la cocina, observando con calma el caos que ella misma había desatado. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, su voz rota, llena de incredulidad. «Podríamos haberlo resuelto entre nosotros, podríamos haberlo hablado». «Hablar», interrumpió Laura, con una risa amarga que no pudo evitar. «Hablar. No hay nada que hablar, David. Tú tomaste tus decisiones y ahora estás pagando las consecuencias. No fuiste solo tú. Me traicionaste, me mentiste, jugaste con mi vida, con nuestra vida, y pensaste que nunca habría consecuencias. Pues aquí las tienes». David bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de las palabras de Laura. Sabía que todo lo que ella decía era cierto.
Era consciente de que su vida había sido una mentira y que la relación con Elena había sido solo un intento cobarde de escapar de la rutina de su matrimonio, pero nunca imaginó que las consecuencias fueran a llegar tan rápido y con tanta fuerza. «Voy a perder mi trabajo», murmuró, como si esa fuera la peor parte de todo. «Mi jefe, no sé qué hacer». Laura lo observó fijamente, su expresión completamente tranquila, como si todo estuviera bajo control. «Tendrás que aprender a vivir con ello», respondió, sin un atisbo de compasión. «Porque esta vez, David, no hay nada que puedas hacer para arreglarlo». El rostro de David se contrajo de dolor. Su mundo, que antes parecía estar perfectamente en su lugar, ahora se desmoronaba rápidamente. Ahora comprendía que no solo había perdido a Laura, había perdido todo lo que alguna vez valoró: su carrera, su reputación, sus amigos. Todo se había fracturado, y por más que intentara retener las piezas que quedaban, sentía como todo se escapaba entre sus dedos. Al día siguiente, las repercusiones de sus acciones comenzaron a materializarse con la fuerza de un tsunami. Su jefe lo citó a una reunión urgente, una conversación que David temía, pero que sabía que no podría evitar. El silencio en la oficina de su jefe era casi ensordecedor cuando David cruzó la puerta. Sentado frente a él estaba un hombre furioso, alguien que no solo se sentía traicionado por la infidelidad de su esposa, sino también por el hombre en quien había confiado durante tanto tiempo. «Sabemos lo que viene», dijo su jefe, sin rodeos, con una dureza en su voz que David nunca había escuchado antes. «Estás despedido. No hay forma de que sigas trabajando aquí después de lo que hiciste». David, completamente desarmado, no pudo articular una sola palabra. Sabía que no había defensa posible, que nada podría reparar el daño que ya había causado. Su carrera, que en su momento parecía tan prometedora, se había acabado de golpe. La caída había sido tan rápida como implacable, y mientras su jefe le dictaba la sentencia, David solo podía pensar en lo irremediable de la situación, en cómo su vida se había convertido en un caos absoluto. Cuando regresó a casa, Laura ya no estaba. Se había ido temprano esa mañana dejando una nota sobre la mesa, breve pero clara. «Este es el final. Pido el divorcio. No intentes contactarme». David leyó y releó esas palabras, pero cada vez que sus ojos pasaban sobre ellas, el vacío dentro de él se hacía más profundo. Se derrumbó sobre la silla, temblando, mirando la habitación vacía donde antes había tenido una vida que parecía estable y segura. Ahora todo lo que había construido se había desmoronado. Laura lo había dejado, y con ella cualquier esperanza de redención. Las semanas siguientes fueron un desastre continuo. El escándalo no solo siguió creciendo, sino que se convirtió en una bola de nieve imparable. Los rumores se transformaron rápidamente en verdades, y la historia de su infidelidad se propagó como un incendio incontrolable. Nadie en su entorno quiso darle una mano. Sus amigos, los que alguna vez fueron cercanos, se alejaron. Sus colegas, aquellos con quienes había trabajado durante años, no querían asociarse con alguien que había arruinado su reputación de una forma tan pública y humillante. Mientras tanto, Laura comenzaba a construir una vida completamente nueva, lejos de la sombra de David. No había vuelta atrás, ni siquiera lo deseaba. Había tomado una decisión, y aunque la herida de la traición seguía doliendo, cada día que pasaba sentía que recuperaba un poco más de su propio ser. Había cerrado ese capítulo, y David, el hombre que alguna vez fue su compañero, ahora estaba solo, atrapado en el peso de sus errores. Las semanas se desmoronaban rápidamente para David. En pocas semanas, su vida había cambiado por completo. Ya no le quedaba nada, excepto el eco de sus malas decisiones. Perdió el empleo que había construido durante años. La confianza de sus colegas se evaporó en un instante. El hombre que una vez había sido respetado y admirado en su campo, ahora era el blanco de chismes y desprecios.
Las llamadas de sus amigos desaparecieron. Nadie quería estar asociado con su escándalo. Intentó contactar con algunos de ellos, pero solo encontró puertas cerradas. David era un paria. La vida que alguna vez había sido predecible y ordenada, ahora parecía un caos constante. El apartamento donde vivía se volvía cada vez más vacío. Laura ya no estaba allí. Su presencia, su risa, incluso su silencio, ahora le parecían recuerdos lejanos, ecos de un tiempo mejor. La separación era inevitable, y aunque David sabía que no podía culpar a nadie más que a sí mismo, no podía evitar sentir la punzada de haber perdido todo lo que alguna vez fue importante para él. Una tarde, se encontró sentado solo en la sala, mirando las paredes vacías. El reloj en la pared hacía un sonido seco y constante, marcando cada segundo en el que el tiempo se desvanecía. Los pensamientos de David volvieron una y otra vez a Elena, la mujer con la que había jugado su vida. ¿Valió la pena? Esa pregunta lo atormentaba más que cualquier otra. Los momentos de pasión y emoción que había vivido con ella ahora le parecían vacíos, como un espejismo que se evaporó en el aire tan rápido como apareció. Elena, por su parte, también había desaparecido. Después de que el escándalo se hizo público, su marido la había enfrentado y la había echado de su vida con la misma rapidez con la que todo se desmoronó para David. Ahora, Elena ya no era parte de su vida. Lo que comenzó como una aventura excitante, ahora era una pesadilla de la que David no podía despertar. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo el pesado silencio. Era su abogado. El divorcio estaba en marcha, avanzaba más rápido de lo que David había imaginado. Laura, sin vacilar, estaba cortando todo lazo que los unía. No solo había perdido su matrimonio, sino que ahora también estaba en peligro de perder gran parte de sus bienes. El acuerdo de separación no sería favorable para él, pero David ya no tenía fuerzas para preocuparse por ello. «Tendrás que firmar los papeles esta semana», le dijo el abogado con un tono impersonal, casi clínico. «Laura quiere que esto termine cuanto antes». David dejó el teléfono sobre la mesa, sin responder. Las palabras del abogado seguían resonando en su mente, pero no tenía el ánimo ni las fuerzas para replicar. Había pasado días intentando comprender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente, cómo su vida, que pensaba perfecta, había sido destruida por su propia mano. El divorcio ya no era el golpe final, pero era lo único que quedaba tangible de un desastre que él mismo había causado. Laura, esa mujer a la que había traicionado, ya no quería saber nada de él. No hubo más enfrentamientos ni discusiones, solo un silencio profundo y definitivo. Un silencio que lo ahogaba, que le recordaba que ella estaba avanzando mientras él se quedaba atrapado en el fango de la ruina. Una noche, mientras vagaba sin rumbo por la ciudad, David pasó frente al hospital donde había trabajado durante tanto tiempo. Las luces brillaban, las puertas se abrían y cerraban, pero todo aquello ahora le parecía distante, ajeno. Ese mundo ya no le pertenecía. Se detuvo frente a las puertas automáticas, observando el interior con una mezcla de nostalgia y dolor. Ese lugar había sido su refugio, su vida. Ahora lo observaba desde fuera, como un extraño que no tenía derecho a estar allí. Se quedó ahí, parado, mirando en silencio durante varios minutos antes de dar media vuelta y alejarse. No podía seguir anclado en lo que había perdido, pero ¿a dónde iría ahora? La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa, borrando cualquier esperanza de futuro que alguna vez había imaginado para sí mismo. Los días siguientes se volvieron monótonos, casi mecánicos. David apenas comía, dormía mal y su rutina se limitaba a simplemente existir. El peso de su traición lo seguía implacablemente, alcanzándolo en cada rincón de su vida. La humillación pública lo había dejado expuesto de una manera que nunca había anticipado. Cada encuentro con alguien conocido, cada mirada,
Le recordaba que su reputación había sido destruida de manera irremediable. Sin trabajo, sin rumbo, David comenzó a entender algo doloroso. No solo había perdido a Laura, sino también a sí mismo. Se había convertido en alguien que no reconocía. Un hombre que había sacrificado todo lo que amaba por una aventura que, en retrospectiva, no significaba nada. Mientras se miraba al espejo, la imagen de un hombre roto lo devolvía. Pero en medio de las ruinas, había una chispa de esperanza. Aunque no podía verla claramente aún, sabía que tendría que enfrentarse a la verdad de lo que había hecho. Tendría que aceptar el desastre que había creado y quizás, en algún punto, encontrar la forma de reconstruir algo de lo que había destruido. Pero por ahora, todo lo que sentía era oscuridad. Laura, por su parte, estaba viviendo una realidad completamente diferente. Comenzaba a respirar de nuevo, liberada del peso de la traición y el engaño. Cada paso que daba la acercaba más a la libertad total, a una vida que la había sofocado durante demasiado tiempo. Había tardado en darse cuenta, pero ahora lo sabía con certeza. La venganza la había liberado. Sin embargo, lo que realmente la llevaría hacia adelante era aprender a dejar atrás todo lo que ya no le servía. David, mientras tanto, en su profunda soledad, empezó a comprender lentamente que lo había perdido todo y que ahora solo le quedaba enfrentar la verdad. Él era el único responsable de su caída. Las semanas pasaron y para David el tiempo parecía haberse detenido. Su vida, que alguna vez estuvo llena de propósito, ahora era una sucesión interminable de días vacíos y noches interminables. Se despertaba cada mañana con una sensación de pesadez, como si llevara la carga de su propia traición, hundiéndolo poco a poco en un abismo del que no sabía cómo salir. El teléfono había dejado de sonar. Los amigos que solían compartir con él cenas y reuniones importantes se habían desvanecido. No hubo llamadas de colegas ofreciéndole su apoyo, ni mensajes de conocidos preguntando por su bienestar. La humillación pública había destruido no solo su matrimonio, sino también su reputación. El mundo en el que había vivido durante tantos años lo había dejado atrás. David pasaba la mayoría de los días encerrado en su apartamento, caminando de un lado a otro sin rumbo fijo. La culpa lo devoraba. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por una pasión momentánea, ahora le parecía vacío y sin valor. Elena había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado. Ella no había enfrentado las mismas consecuencias que él. Su marido había manejado la situación con discreción y la sociedad había olvidado el escándalo con rapidez. Pero David no podía escapar de las consecuencias de sus actos. Estaba atrapado, sin salida. Una tarde, mientras se sentaba frente a la ventana mirando la lluvia caer, un pensamiento oscuro lo atravesó. ¿Qué quedaba para él? Había perdido su carrera, el respeto de sus amigos y, lo más importante, su relación con Laura. La traición hacia ella pesaba más que cualquier otra pérdida. Sabía que ella nunca lo perdonaría, que no había vuelta atrás para lo que había hecho, y eso lo hacía sentir más solo que nunca. Levantó la vista, recordando aquel día en que Laura le pidió el divorcio. El tono firme de su voz, la mirada decidida en sus ojos. Era la imagen de alguien que había sufrido, pero que ya no permitiría que ese sufrimiento la dominara. Ella había encontrado la manera de seguir adelante, mientras él se quedaba atrapado en las ruinas de lo que había destruido. El eco de la decisión de Laura de dejarlo resonaba en cada rincón de su apartamento vacío. Ya no quedaban fotos de ellos, ni recuerdos compartidos, ni las conversaciones nocturnas que solían tener. Ella había borrado cada traza de él, y con cada día que pasaba, David se daba cuenta de que lo único que le quedaba era el peso del remordimiento. La cruda realidad de su situación le llegó de lleno cuando recibió la última notificación del abogado. Los papeles del divorcio estaban listos para ser firmados. Era el golpe final. El matrimonio que alguna vez estuvo lleno de promesas de amor y lealtad,
ahora se desvanecía en la fría formalidad de un documento. Los recuerdos de los buenos momentos que habían compartido ya no tenían peso frente a la frialdad de esa firma. Esa noche, sentado en la misma mesa donde tantas veces compartieron la cena, David abrió la carpeta con los papeles del divorcio. La tinta parecía difusa mientras pasaba página tras página, como si el acto de firmar pesara más de lo que había imaginado. Sabía que ya no había más que hacer, que Laura ya había tomado su decisión y que nada de lo que él dijera o hiciera cambiaría el curso de las cosas. Con manos temblorosas, firmó la última página, sintiendo como un capítulo entero de su vida se cerraba para siempre. El silencio que siguió fue profundo, abrumador. David permaneció allí, inmóvil, mirando esos papeles como si pudiera encontrar algo de redención en ellos. Él había sido el arquitecto de su propia destrucción, y ahora, al mirar atrás, no comprendía cómo había dejado que todo se desmoronara. Las pequeñas mentiras, los encuentros furtivos, las decisiones equivocadas, todo lo que había hecho había llevado a este momento, y ahora estaba pagando el precio. El trabajo ya no existía. Su jefe había cortado toda relación, y ningún hospital en la ciudad estaba dispuesto a contratar a alguien con su historial. No podía imaginarse una vida sin la medicina, pero ahora esa parte de su identidad se sentía tan lejana como la vida que había tenido con Laura. Sin trabajo, sin matrimonio, David ya no sabía quién era. Pasó las siguientes semanas sumido en un letargo que lo consumía lentamente. Dormía demasiado o no dormía nada. El tiempo parecía transcurrir de manera irregular, y la culpa lo abrazaba constantemente, como una sombra que no lo dejaba respirar. Intentaba encontrar una manera de avanzar, pero lo único que veía era un futuro sin rumbo, oscuro y vacío. Una tarde, mientras caminaba sin dirección por las calles, vio a Laura a lo lejos. Estaba acompañada de un hombre, alto, de presencia tranquila, caminando a su lado. David se detuvo, observándola desde la distancia, paralizado. La sonrisa en su rostro le dio un golpe helado en el pecho. Laura había encontrado su camino, había seguido adelante. El hombre que la acompañaba le tomó la mano, y David se dio cuenta de que ya no tenía cabida en su vida. Ella había encontrado algo nuevo, algo que él mismo había destruido sin darse cuenta. Con el corazón pesado, dio media vuelta y se alejó, sabiendo que ese era el último capítulo de una historia que él mismo había arruinado. David estaba completamente solo. El eco de sus pasos resonaba en la calle vacía, pero no había nadie allí para escuchar. En ese momento comprendió que no había redención fácil para él. Tendría que enfrentarse a la oscuridad que él mismo había creado y, tal vez, encontrar la forma de vivir con ello. Mientras la vida de David se desmoronaba, Laura había encontrado una nueva claridad. Lo que alguna vez fue dolor, rabia y decepción, ahora se transformaba lentamente en algo diferente, en libertad. Con cada respiración, con cada paso que daba, sentía como su corazón se despojaba del peso del pasado. La mujer que alguna vez vivió bajo las sombras de las mentiras de David, ahora caminaba en la luz de su propia verdad. Tras la tormenta, Laura decidió enfocarse en sí misma. Durante tanto tiempo se había preocupado por lo que David hacía o dejaba de hacer, que había perdido el contacto con quién era ella antes de todo eso. Comenzó con pequeños cambios. Reorganizó su vida, su rutina, su espacio. Deshizo de los objetos que la mantenían anclada a los recuerdos de su matrimonio fallido, liberando su casa de la energía pesada que la había perseguido. El proceso de reconstrucción no fue sencillo. Hubo noches en las que el peso de la traición la ahogaba. No por la pérdida de David, sino por las cicatrices emocionales que él había dejado. Sin embargo, a pesar del dolor, cada día que pasaba, Laura se sentía más fuerte. El divorcio había sido un alivio, y aunque tuvo que enfrentar la soledad, entendió que esa soledad no era el vacío que había temido. Era una oportunidad para redescubrirse a sí misma. Una tarde,
decidió visitar su antiguo café favorito, el lugar al que solía ir antes de que la vida con David la arrastrara a una rutina que no le pertenecía. El ambiente le traía recuerdos agradables de tiempos más simples, cuando aún creía que todo estaba por descubrirse. Se sentó junto a la ventana, pidió un café con leche y observó la vida pasar a través del cristal. La escena era tranquila, pero para ella significaba el regreso a una versión de sí misma que había olvidado. Mientras hojeaba distraídamente un libro, escuchó una voz familiar. «Laura, ¿eres tú?». Levantó la vista y, para su sorpresa, se encontró con Antonio, un antiguo amor de su juventud. Su corazón dio un pequeño vuelco al verlo. Habían sido amigos cercanos, casi inseparables, en la universidad, pero la vida los había llevado por caminos distintos. Él se había ido al extranjero para seguir su carrera, y ella, atrapada en su relación con David, había perdido el contacto. «¡Antonio!», exclamó Laura, sonriendo auténticamente, la primera vez en mucho tiempo. «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». Antonio se acercó y se sentó junto a ella. Su presencia cálida y amigable pareció reconectar una parte de ella que había estado olvidada durante años. Antonio, con ese brillo familiar en los ojos que Laura tanto recordaba, se sentó a su lado y comenzó a hablar con la misma facilidad de siempre. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, y Laura, sorprendida de lo fácil que era hablar con él, empezó a abrirse más de lo que había esperado. Le habló de su divorcio, del dolor y la traición que había vivido, pero también de su renacimiento, de cómo había encontrado una nueva fuerza en sí misma. Antonio la escuchaba con atención, sus ojos fijos en los de ella, asintiendo con comprensión. No había juicio en su mirada, solo empatía. Le habló de su propia vida, de cómo había viajado por el mundo, de los desafíos y logros que había enfrentado. Habían cambiado, sí, pero la conexión que alguna vez tuvieron seguía allí, intacta, como si los años no hubieran pasado. «Siempre supe que tenías una fortaleza increíble», dijo Antonio, mirando a Laura con una mezcla de admiración y cariño. «Lo que has pasado y la manera en que te has levantado es verdaderamente inspirador». Laura sintió un calor en el pecho al escuchar sus palabras. Eran sinceras, y aunque había aprendido a caminar sola, no pudo evitar sentirse agradecida de tener a alguien que la veía de esa manera. Pasaron más horas en el café, hablando como si fueran los únicos en el lugar. Cuando finalmente se despidieron, se prometieron volver a verse pronto. En los días siguientes, Antonio empezó a entrar nuevamente en la vida de Laura de manera natural. No era una relación apresurada ni un intento desesperado por llenar vacíos, sino una amistad que comenzaba a crecer bajo nuevas circunstancias. Laura se sentía en paz. No estaba buscando una nueva historia de amor, pero el cariño y el respeto que sentía por Antonio, algo que habían compartido durante tantos años, comenzó a florecer de una manera diferente. Las cicatrices que David le había dejado aún estaban allí, pero ya no dolían tanto. Antonio le mostró que el amor verdadero no se basa en la posesión o la dependencia, sino en el respeto, la admiración y la libertad. Con él, Laura no tenía miedo de ser quien realmente era. Podía mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgada. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Antonio tomó suavemente su mano. Ese gesto tan natural y sincero hizo que Laura se diera cuenta de lo lejos que había llegado. El hombre que caminaba a su lado no era una fantasía ni una ilusión pasajera. Era alguien que la entendía, que la valoraba por lo que era, y no por lo que podía ofrecer. «No sé qué nos deparará el futuro, Laura», dijo Antonio con su característico tono tranquilo, «pero quiero que sepas que estaré a tu lado, pase lo que pase». Laura sonrió y miró a los ojos de Antonio, sintiendo una certeza profunda. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba caminando hacia un futuro donde ella tenía el control.
Había sobrevivido al dolor de la traición y ahora estaba lista para abrazar todo lo que la vida le ofreciera, sin miedo, sin dudas. El pasado había quedado atrás. Los días se convirtieron en semanas, y la conexión entre Laura y Antonio se fortalecía con cada momento compartido. Su vida ya no giraba en torno al dolor que una vez la definió, sino en la oportunidad de reinventarse, de permitirse amar nuevamente, pero sin las sombras del pasado. Laura se dio cuenta de que no solo había dejado atrás la traición de David, sino que también había comenzado a sanar de formas que nunca imaginó posibles. Antonio era un hombre paciente, alguien que entendía la importancia de los tiempos. No había prisas ni expectativas, solo el deseo de estar el uno para el otro de manera genuina. Para Laura, esto era una novedad. Con David, el amor siempre había estado rodeado de tensiones, de esfuerzos constantes por mantener una imagen que no era real. Pero con Antonio, las cosas eran diferentes. Todo fluía con naturalidad. Una tarde, mientras paseaban por la ciudad, Antonio llevó a Laura a un lugar especial, el mirador donde solían ir cuando eran más jóvenes. El paisaje no había cambiado mucho, pero la vida de ambos, en contraste, había dado un giro completo. Allí, en ese mismo lugar donde compartieron risas inocentes y sueños juveniles, Laura sintió que un ciclo se completaba. Volver a ese mirador no era solo un viaje al pasado, era una señal de que estaba lista para lo que venía. Antonio, con una sonrisa suave, la miró con esos ojos que siempre habían sido tan sinceros. «Recuerdo este lugar como si fuera ayer», dijo, mirando el horizonte. «Tantos años han pasado, pero nunca imaginé que estaríamos aquí así». Laura asintió, y el viento sopló suavemente como si el mundo estuviera en calma, en sintonía con el momento que estaban viviendo. «Es extraño, ¿verdad?», respondió ella, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. «A veces pienso en cómo era mi vida antes y me doy cuenta de cuánto he cambiado, de cuánto hemos cambiado». Antonio la observaba con detenimiento, como si cada palabra de ella lo tocara profundamente. «Lo importante es que seguimos aquí, Laura», dijo, tomando su mano con suavidad. «Tú eres más fuerte ahora, y yo estoy agradecido de haber regresado justo cuando te necesitabas a ti misma, no a alguien más. Lo que tienes dentro es lo que te ha traído hasta aquí». Laura se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. No había una batalla interna que librar ni un dolor oculto que debiera enfrentar. Estaba en paz con lo que era y con lo que quería. Antonio le había mostrado que el verdadero amor no consistía en llenar vacíos ni en depender del otro para sentirse completa, sino en caminar juntos, apoyarse mutuamente sin sofocarse, en ser dos individuos que se eligen sin la necesidad de poseer el uno al otro. Pasaban los días, y la relación entre Laura y Antonio no se basaba en promesas grandilocuentes ni en expectativas imposibles. Todo entre ellos se tejía a partir de pequeños momentos, de gestos sencillos que les permitían reconectar con lo que realmente importaba. Antonio no intentaba sanar las heridas de Laura porque sabía que ella ya había hecho ese trabajo por sí misma. Él era, más bien, el compañero que la acompañaba en este nuevo capítulo de su vida, uno en el que ambos caminaban juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Una noche, mientras compartían una cena tranquila en la casa de Laura, Antonio la miró a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. No había urgencia en sus palabras, pero cada sílaba que pronunciaba estaba impregnada de una honestidad que desarmaba. «Sabes, Laura, todo este tiempo que hemos compartido me ha hecho darme cuenta de algo», empezó, su voz suave y serena como una corriente tranquila que la envolvía. «No sé qué nos deparará el destino, pero sé que quiero estar a tu lado en este camino, no por lo que eras ni por lo que has pasado, sino por la persona que eres ahora. Eres fuerte, eres increíble, y quiero caminar junto a ti». Laura no dijo nada de inmediato, pero por unos momentos sintió que esas palabras resonaban profundamente en su alma.
Era como si todo lo que había vivido la hubiera preparado para ese momento, como si cada paso, cada dolor, hubiera sido necesario para llegar allí. No necesitaba respuestas rápidas ni promesas que intentaran forzar el futuro. Lo que Antonio le ofrecía era simple compañía, amor sin condiciones y un respeto genuino que nunca había conocido antes. Antonio, con una sonrisa tranquila, dijo finalmente, con una paz que solo él podía reflejar: «No sé hacia dónde nos llevará esto, pero lo que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en el lugar correcto. Estoy en paz conmigo mismo, y eso es gracias a todo lo que he vivido, pero contigo quiero seguir descubriendo lo que viene». Esa noche, algo cambió entre ellos. No necesitaban promesas grandiosas ni compromisos formales. Lo que los unía era una conexión auténtica, construida sobre la comprensión mutua y la certeza de que ambos habían llegado a este punto tras muchas dificultades y lecciones aprendidas. Con cada día que pasaba, Laura sentía que su vida se reconstruía, lenta pero seguramente. Antonio no era un salvavidas, ni un refugio ante sus temores. Era un compañero con quien compartía su viaje, alguien con quien podía ser ella misma sin máscaras ni pretensiones. Lo que había comenzado como una amistad renacida ahora se transformaba en algo más profundo. Y aunque Laura no sabía con certeza a dónde los llevaría el futuro, estaba dispuesta a descubrirlo con él. El dolor del pasado se desvanecía poco a poco, dejando espacio para una nueva historia, una en la que Laura era la protagonista y Antonio, su aliado, caminaba a su lado. Los días transcurrían con una serenidad inesperada. Laura había dejado atrás el peso del pasado, y aunque las cicatrices de la traición seguían allí, ya no le dolían como antes. Más bien, eran un recordatorio de su fortaleza, de todo lo que había superado. Había aprendido a convivir con ellas, no como una señal de derrota, sino como un símbolo de que la vida sigue adelante, incluso después de los momentos más oscuros. Una mañana, mientras ordenaba algunos papeles, llegó la notificación final del divorcio, el último vestigio legal que la unía a David. Ya estaba a punto de desvanecerse. Abrió el sobre y leyó el documento con calma, sin sorpresa. Todo estaba según lo acordado. Lo firmó con una sensación de alivio, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Ese capítulo de su vida, que alguna vez creyó que la definiría para siempre, finalmente estaba cerrado. David, por su parte, ya no formaba parte de su vida. Su presencia se había desvanecido, como el eco de una voz lejana que se pierde en la distancia, cada vez más irrelevante. Sabía, por rumores, que él seguía enfrentando las consecuencias de sus errores. Lo último que había escuchado era que se había mudado a otra ciudad, buscando rehacer su vida lejos del desastre que él mismo había creado, pero ya no le importaba. David pertenecía al pasado, y ese pasado ya no tenía poder sobre ella. Laura estaba lista para un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su barrio, se detuvo frente a una pequeña tienda de arte que acababa de abrir. Los colores vibrantes en la ventana la atraían, pinceles, lienzos y esculturas que parecían contar historias a través de sus formas y texturas. Se sintió intrigada y entró. La atmósfera cálida y acogedora del lugar la hizo sentir, extrañamente, en casa. Siempre había sentido una atracción por el arte, pero nunca lo había explorado realmente. La dueña del lugar, una mujer de mediana edad con una energía vibrante, la saludó con una sonrisa amable. «¿Te interesa la pintura?», le preguntó mientras organizaba algunos materiales. «Siempre me ha fascinado, pero nunca me animé a probar», respondió Laura, observando el espacio con curiosidad. La mujer, con una empatía inesperada, le ofreció una oportunidad. «Aquí damos talleres para principiantes. Si te interesa, no tienes que ser una experta, solo necesitas ganas de expresarte». Laura no lo pensó mucho y aceptó la invitación.
Sentía que era el momento de probar algo nuevo, algo que le permitiera explorar partes de sí misma que había dejado olvidadas, cubiertas por las sombras de su antigua vida. La semana siguiente se sumergió en la pintura. El taller, más que un simple pasatiempo, se convirtió en un espacio de descubrimiento personal. Cada trazo en el lienzo era un acto de liberación, un reflejo de todo lo que había vivido pero que nunca había expresado del todo. Los colores que elegía parecían tener un significado más profundo y las imágenes que creaba eran una representación de su proceso interno de sanación. Antonio la acompañó en este viaje sin intervenir demasiado, pero siempre estando allí, apoyándola. Sabía que el arte había abierto una nueva puerta en la vida de Laura y la observaba con admiración mientras ella crecía en confianza y libertad. La relación entre Laura y Antonio seguía siendo fuerte, pero no dependiente. Era una conexión basada en el respeto mutuo y en la comprensión de que ambos seguían sus propios caminos, incluso mientras compartían momentos juntos. Laura había encontrado una nueva estabilidad en su vida, y Antonio, al ser su compañero, la acompañaba sin tratar de llenar vacíos ni alterar su independencia. Un día, mientras pintaba en su pequeño estudio improvisado en casa, Laura recibió una llamada inesperada. Era una invitación para exponer una de sus piezas en una galería local como parte de una muestra colectiva. No era un evento de gran envergadura, pero para Laura significaba mucho. Era el reconocimiento de su esfuerzo, el primer paso hacia la validación de su arte, de lo que había creado en medio de su proceso personal. Aceptó con humildad, sabiendo que ese nuevo proyecto representaba algo mucho más profundo que una simple actividad creativa. Era una metáfora de su nueva vida, una vida que había sido reconstruida a partir de los escombros de lo que alguna vez fue. La noche de la exposición llegó con una mezcla de nervios y emoción. Laura se sentía vulnerable, pero también emocionada. Sabía que la pintura colgada en la pared de la galería era más que una obra de arte, era una parte de su historia. Era un reflejo de todo lo que había vivido, de lo que había perdido y sobre todo de lo que había encontrado en sí misma. Antonio estaba a su lado, como siempre, ofreciéndole palabras de aliento pero sin robarle el protagonismo. Este era su momento, y él lo entendía perfectamente. Laura caminó por la galería, la cabeza erguida, observando las otras obras, pero volviendo siempre a la suya. La pintura parecía brillar con una luz propia, destacándose entre las demás. «Es impresionante», dijo una voz detrás de ella. Al volverse, vio a una mujer mayor, una de las críticas de arte más respetadas de la ciudad, observando su obra con una expresión de genuina admiración. «¿Cuánto tiempo llevas pintando?», preguntó la mujer sin apartar la mirada de la pintura. «Unos meses», respondió Laura sintiendo un leve rubor en sus mejillas. «Es algo que comencé hace poco, pero ha sido un proceso muy significativo para mí». La mujer asintió, como si comprendiera mucho más de lo que Laura estaba dispuesta a compartir. «Se nota», dijo la crítica con una sonrisa cálida. «Hay algo muy auténtico en esta obra, como si llevara una historia detrás. No te detengas, tienes algo especial que compartir». Laura agradeció el comentario, sintiendo una oleada de gratitud. Esa noche, mientras caminaba junto a Antonio por las calles iluminadas de la ciudad, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva pasión, y lo más importante, había encontrado paz consigo misma. El pasado ya no era un peso que cargaba, sino un capítulo cerrado. Una historia que, aunque dolorosa, la había llevado hasta ese momento de plenitud. Antonio caminaba a su lado, pero no como una necesidad, sino como una elección. La vida, con todas sus vueltas y sorpresas, le había mostrado que el amor, la felicidad y la paz no dependen de nadie más que de uno mismo. Laura continuó su camino con la certeza de que el futuro estaba lleno de promesas que aún estaban por descubrirse.